Antes de ver mi video, necesito que vean 3 videos más. El de Sawartur, el de Ramon Richie y el de That's Dominican. Esos 3 videos fueron los que me motivaron a mí a hacer este. Es muy importante que lo hagan, pero si no tienen ganas, espero que tal vez se motiven después de ver el mío. Mucha gente me ha dicho que no hable de este tema. Sin embargo, me siento con el deber de hacerlo por muchas razones. Primero, porque yo era uno de los que estaba de un solo lado de la historia. Yo era culpable de lo que tanto me molesta. Yo solo leía noticias de lo que me convenía y favorecía mi punto de vista. Y videos como este que estoy haciendo ahora me han ayudado a informarme y a darle otra forma a mi opinión. Y segundo, quiero hablar de esto porque hasta cierto punto siento que los medios de comunicación masiva fuera de YouTube, tanto los que están en contra de Haití como los que están en contra de la República Dominicana, quieren simplificar y generalizar el mensaje a tal forma que pierde su esencia. Primero, y para dejar de un lado eso, no sé por qué la gente sigue siquiera mencionando lo de que hay personas que quieren fusionar la isla. Sin importar lo que digan las organizaciones internacionales o hasta los líderes de una nación, eso no tiene sentido. Dejen de siquiera mencionar eso o de repetirlo. Es como que se dejan llevar de toda la basura que les sale por la boca a cualquier noticiero. En este momento de la historia, la idea de unir la isla carece de base y de sentido. A menos, claro, que nos europicemos y todos los países de América flexibilicen nuestras fronteras y podamos entrar y salir a cualquier país de América, cosa que no va a pasar por ahora. Y ni siquiera en ese caso se hablaría de fusionar la isla, simplemente se hablaría de permitir la entrada de forma legal a ambos lados. Y habiendo terminado con eso, comienzo. Aquí en República Dominicana, como en todo el mundo, hay racistas, abusadores y explotadores. Pero no es solo contra los haitianos, nos lo hacen a todos. De verdad, no se sientan tan privilegiados, amigos haitianos. Nos joden a todos por igual. Pero hay algo que no se puede ignorar, y es que todo haitiano o dominicano de origen haitiano que vive en República Dominicana ha escuchado al menos una vez la amenaza: te voy a llamar a la camiona para que te lleve. En la jerga popular, la camiona es el bus que utiliza la Dirección Nacional de Migraciones y el Ejército para detener inmigrantes ilegales y ponerlos al otro lado de la frontera. Algunos empresarios de construcción llamaban la camiona para que recoja a los obreros sin documentos, ya que han acabado el trabajo, y para que se los lleve antes de pagarles. Y en efecto, la camiona pasaba y se los llevaba. Eso no quiere decir que yo o que una gran parte de los dominicanos estemos de acuerdo con esos comportamientos. Yo podría mencionarles momentos en los que la República Dominicana se ha aprovechado de Haití o viceversa, de cómo Trujillo promovía la xenofobia o cómo antes sí se llamaba la camiona. Yo no estoy diciendo que nunca eso ha pasado, pero me atrevo a decir que después del terremoto de Haití, el panorama con ellos cambió mucho. No sé si tenga que ver que entraron constructoras dominicanas para allá o qué, yo no sé, pero el comportamiento cambió. República Dominicana no es un país racista y xenófobo. En República Dominicana hay racistas y xenófobos. Eso no quiere decir que son la mayoría de dominicanos y eso no quiere decir que lo están siendo con los haitianos en este momento de la historia, específicamente hablando con lo del plan de regularización. Y voy a volver a lo del tema de regularización en un momento. Pero tengo que mencionar que muchos comunicadores dominicanos utilizan técnicas como el de mencionar fechas que no tienen mucho que ver, recordar a todos que somos dominicanos o mencionar la sangre que se ha derramado por nuestra libertad. Y todo ese ruido para despertar eso a lo que yo llamo doble moral patriótica, que la gente tiene en momentos de ira, pero que nunca los tiene cuando ellos mismos están hablando de todo lo que le molesta de su maldito paisito. Y ni siquiera se hable de esa ausencia de patriotismo cuando hay que salir a marchar y a luchar por cualquier causa. Un ejemplo claro de este comportamiento ocurre en el video de Ramon Richie, que dice que la mayoría de haitianos vienen a delinquir y a dañar nuestro paraíso y el resto viene a trabajar. ¿En serio? O sea, en serio. Eso fue el mismo comentario ignorante que dijo Donald Trump de los mexicanos. ¿De verdad la gente no se da cuenta de lo racista que suena ese comentario cuando lo dicen de los haitianos? Hablar mal de los haitianos y tratar de ponernos en contra de ellos no es la solución a evitar que ensucien el nombre de este país. A ustedes les digo que nunca quieran poner como que los haitianos son la fuente de todo mal. Hay haitianos criminales, así como hay dominicanos que lo son. Hay haitianos que trabajan honradamente, así como hay dominicanos que lo hacen. No todo es solamente blanco y solamente negro. Sin embargo, Ramón, estoy totalmente de acuerdo en tu video cuando dices que la solución es que todos los países se unan a ayudar a Haití. Y creo que de hecho solo falta que más países se unan, porque eso es justamente lo que la República Dominicana ha estado haciendo. El gobierno dominicano inició un plan de regularización.
lo que significa básicamente que todo el que sintió que corría el riesgo de deportación podría presentarse junto con la documentación adecuada ante las autoridades nacionales a solicitar ciudadanía sin temor a ser deportado. Asistieron miles de personas que ahora han regularizado su situación. 288.466 personas pudieron inscribirse, así que por favor, los medios de comunicación extranjera dejen de decir que los requerimientos eran imposibles de cumplir. Algunos no asistieron y el gobierno dominicano extendió el plazo oficial para que todos los que no habían asistido al proceso pudieran hacerlo. Luego de que la extensión llegara al límite, muchos haitianos salen de forma voluntaria del país, asumo yo que para intentar conseguir lo que necesitan para entrar de manera legal o para evitar ser repatriados de manera forzada. Cosa que todavía no ha pasado en ningún caso luego de iniciar el plan de regularización, a pesar de que ya terminó el plazo incluso. Y por lo que he aprendido investigando para hacer este video, el resto de los países lo único que hacen es difamar la ley que lo que busca es regularizar la cantidad de extranjeros y lo único que hacen es echar leña al fuego sin reconocer la ayuda que estamos dando. Todo esto sin ofrecer soluciones lógicas. Los medios quieren hacer ver como que nos estamos aprovechando de los haitianos, que ya no los necesitamos y que por eso queremos que se vayan todos y que ahí termina la historia. Necesito que entiendan que la realidad siempre ha sido que nos aprovechamos de los haitianos y que ellos se aprovechan de nosotros. Citando a un amigo, se nos quiere hacer ver nuestra relación con Haití como parasitaria cuando es una simbiosis. Que salgan todos los haitianos del país hoy y que se cierre la frontera no beneficia en nada a la República Dominicana. Lo único que eso haría es crear un caos en la economía de este país. Así que dejen de decir que ellos de su lado y nosotros del nuestro. En el 2013, Haití era el segundo socio comercial de los dominicanos. Me atrevo a decir que en el 2015 todavía seguimos por ese puesto. En resumen, nos necesitamos el uno al otro. Si se van todos los haitianos hoy del país, se detienen todas las construcciones de casas y edificios a nivel nacional. Porque la mayoría de obreros son haitianos y todos lo sabemos. Y porque la mayoría de obreros dominicanos están en Puerto Rico construyendo. Así como los haitianos vinieron a buscar su mejoría en nuestro país, muchos dominicanos la buscan en otro. Yo solo espero que así como los dominicanos le estamos dando la ciudadanía a los haitianos, los países que nos tachan de racistas y xenófobos les den ciudadanía tanto a los haitianos como a los dominicanos que están viviendo ilegalmente en sus países. Claro, para dar el buen ejemplo. Yo no voy a buscar culpables, eso no va a servir de nada. Sin embargo, nada más hay que leer un poco para saber cuáles países le han chupado hasta los huesitos a Haití por años. Y ahora, de repente, por aplicar una ley existente y tratar de comenzar a organizarnos, somos los malos nosotros. Ok. Mi opinión se resume en que en República Dominicana sí hay discriminación. Pero como dijo Sawartur en su video, no por racismo, sino por clasismo. En este país, no importa tu raza, religión o tu preferencia sexual, siempre y cuando tú tengas dinero y conexiones suficientes. A los dominicanos les pido que por favor no se dejen llevar de los haitianos que queman la bandera dominicana o los que salen a marchar diciendo que somos racistas desconsiderados. No quieren meter al pueblo haitiano completo en el mismo saco por las acciones que comete un grupo. O sea, no hagan lo mismo con ellos que están haciendo los medios con nosotros. Y al pueblo haitiano le pido lo mismo. No dejen que la voz de odio de los insensatos no les permita escuchar la voz de la razón de muchos. Como mi mensaje pudo ser un poco ambiguo, puede que después de haber tratado este tema, mucha gente va a decir Wilson es pro-haitiano. Y si para algunos de ustedes esa frase es una ofensa, revísense. 2. Si después de ver este video crees que soy pro-haitiano o pro-dominicano, ve el video de nuevo. Y 3. Para que no tengas que ver el video de nuevo, yo soy pro-humano. Y punto. Mis más sinceras disculpas a Ramón Richie, de verdad yo no tengo nada en contra de ti, man. Simplemente necesitaba mencionar tu video para dejar claras algunas cosas que no he encontrado forma de hacerlo. Mis más sinceras felicitaciones tanto a ti, como a Sawartur, como a That's Dominican. Sus 3 videos fueron los que me animaron a tocar este tema. Me parece perfecto que se utilicen plataformas como YouTube para promover e incentivar el diálogo. Y cada uno de sus videos me hizo ver las cosas desde puntos de vista diferentes y todos importantes. Al igual que esos videos me ayudaron a formar mejor mi opinión, espero que este video haya tenido el mismo efecto en algunos de ustedes. Y recuerden que tengan un bonito resto del día. Bye. Compartan este video si ustedes entienden que vale la pena o que va a servir de algo. Los videos de los
3 muchachos de los que hablé, de Sawartur, de That's Dominican y de Ramón Richie, están en la descripción, por favor véanlo. Espero que se hayan motivado ahora a hacerlo. Igual, si tienen tiempo, hagan clic ahí abajo o vayan a patreon.com/wilsonpaulino y vean un video que yo tengo ahí. Muchísimas gracias y pásenla bien. Bye. ¿Te han invitado a Elvira? ¿A quién? A la Elvira. La Elvira, ¿qué es eso? Soy Vale, Darks. ahí seguro. Soy Darks. Carlos, échame para adelante. Pon su celular en... Libertad. En modo